En este video veremos cómo realizar el modelo matemático de un sistema térmico. Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Mi nombre es Sergio Andrés Castaño Giraldo y el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de análisis de sistema. Si no has tenido la posibilidad de ver nuestro curso, simplemente le das clic a esta tarjeta para que veas todo lo que tenemos en esa lista de reproducción. En este video nos compete entonces entender cómo podemos modelar un sistema térmico. Verás que plantearemos las leyes físico-químicas para obtener el modelo térmico de un sistema y al final obtendremos un modelo no lineal. En el próximo video haremos la linealización del sistema que vamos a ver en este video. Si te interesa ver la linealización, simplemente dale clic a esta tarjeta para que veas cómo lo linealizamos y cómo lo comparamos con un sistema físico real. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Continuando con nuestro curso de análisis de sistemas, es hora de por lo menos comenzar a ver algún modelo térmico, pues hasta ahora en el canal no hemos adicionado ningún modelo de este tipo. Entonces vamos a aprovechar y ver cómo podemos modelar este tipo de sistemas. Para este caso vamos a traer el ejemplo de, por ejemplo, de un transistor BJT. Transferencia de calor. Bueno, existen diferentes formas de transferencia de calor, las cuales se estudian en diferentes disciplinas, como por ejemplo la termodinámica. Formas de transferir el calor: existe la forma por radiación, por convección y por conducción. La transferencia de calor por radiación pues proviene del movimiento de partículas y se emite como fotones electromagnéticos, principalmente como una radiación infrarroja. Por otro lado, la transferencia de calor por convección se da a través del fluido circulante, como por ejemplo el aire. La convección puede ser forzada o también puede ocurrir en un elemento a través de una forma natural. Y por último también tendríamos la transferencia de calor por conducción, que se da a través del contacto físico de dos materiales, donde va a ocurrir una transferencia de energía. Y a diferencia de la convección, pues el material de contacto será estacionario. Lo que vamos a hacer hoy es estudiar un modelo que será un modelo térmico de un transistor BJT. Para eso vamos a utilizar el siguiente circuito, que simplemente es un control de temperatura, realmente es un laboratorio de temperatura. Este circuito fue propuesto por este señor, el profesor John Hedingren, que trabaja en la Universidad de Brigham Young University, y toda la información acerca del laboratorio de control de temperatura puede ser encontrado aquí en apmonitor/head. Más adelante vamos a entrar aquí, vamos a dar un rápido vistazo sobre esta tarjeta y sobre el trabajo maravilloso que cumple el profesor John Hedingren, y que pueden también visitar su canal de YouTube. Todos esos enlaces los voy a dejar también en la descripción del video. Él explica mucho sobre la teoría de control, explica mucho sobre el modelamiento de sistemas, incluso este modelo pues él también lo explica en su canal de YouTube. Si lo quieren ver en inglés, pues pueden visitar el canal del profesor. También en la caja de descripciones te voy a dejar el link para que vayas y veas y aprendas un poco sobre el laboratorio de temperatura. También links para que lo puedas comprar si lo deseas, o para que visites la página del profesor en AP Monitor. Vamos entonces a entender un poco sobre los procesos térmicos, donde lo que se busca en todo proceso térmico es la variación de temperatura. A nuestra vida cotidiana nosotros tenemos diferentes procesos térmicos en nuestros hogares, como por ejemplo una ducha eléctrica, donde en este caso pues la variación de temperatura se está incrementando, estamos subiendo la temperatura. También tenemos por ejemplo hornos, que los utilizamos en nuestros hogares para calentar nuestros alimentos, o también por ejemplo existen en componentes electrónicos, que tal vez estos muchas veces no los vemos, pero en nuestros aparatos electrónicos, como por ejemplo un equipo de sonido, pues posee transistores, y este tipo de transistores pues tienden a calentar mucho cuando se exige por ejemplo un sonido bastante alto de nuestros parlantes. Y también podemos tener procesos térmicos donde la temperatura se busca es disminuirla, como es el caso de las neveras o refrigeradores que tenemos en la casa. Sin embargo, además de estos procesos, que son procesos caseros, que los encontramos en el cotidiano de nuestro día a día, también a nivel industrial existen procesos térmicos muy importantes, como por ejemplo el calentamiento de calderas.
En este tipo de procesos térmicos también el entender cómo funciona la temperatura y posteriormente el controlar la temperatura en el calentamiento de este tipo de procesos es fundamental y crucial para la salud e integridad de los diferentes funcionarios y trabajadores que están en estas industrias. Para este caso vamos a tomar un modelo, en este caso será el modelo del transistor BJT, porque vamos a aprovechar y también verificar experimentalmente el modelo fenomenológico que vamos a levantar sobre este transistor. Sin embargo, lo que vamos a ver en este video puede ser aplicado también al análisis o la formulación o el levantamiento fenomenológico de cualquier otro proceso térmico. Entonces, para este proceso pues vamos a necesitar conocer cuáles son las variaciones de temperatura que le están entrando al sistema. En este caso están entrándole al transistor, y toda la temperatura que está saliendo del sistema, o sea que sale del transistor. Por ejemplo, las temperaturas que nosotros podríamos catalogar como las temperaturas de entrada o lo que le está entrando al sistema sería, por ejemplo, dado que esto es un transistor, pues aquí al conectarlo a su circuito a través de una fuente y al aumentar la corriente que fluye a través de este dispositivo, pues este pequeño dispositivo va a comenzar a generar calor. Entonces, esa generación de temperatura o esa generación de calor podemos considerarla como una de las temperaturas entrantes al sistema. También, claro, existen esas temperaturas externas y que pueden afectar también al aumento de temperatura de este dispositivo. Y miremos que las temperaturas de salida es la energía que se dispersa fuera de este transistor, que es provocado principalmente por dos mecanismos, que son la convección y la radiación. Entonces, básicamente nosotros podríamos comenzar a formular nuestro modelo matemático como un delta de Q, que simplemente es la diferencia de calor dividido un delta de T por la diferencia de tiempo. Va a ser igual a todo el calor Q in que le está entrando al sistema menos todo lo que le está saliendo, Q out. Reservamos nuestra ecuación aquí y vamos inicialmente a mirar a qué corresponde cada uno de estos. Inicialmente, como tenemos aquí un transistor, podemos decir que todo lo que le entra, o sea el Qin, simplemente será igual a un parámetro alfa por una variable Qi. Ya habíamos dicho que cuando alimentamos con una fuente de voltaje este transistor, a medida que la corriente va circulando, él va generando un calor. Esa generación de calor pues vendría dado por Qi, que es lo que estamos generando a través del consumo de corriente del dispositivo. Y vamos a simplemente ponerle un parámetro de ponderación alfa que me va a ponderar la capacidad con la que este transistor pues está teniendo la capacidad de generar ese tipo de calor. Entonces ese será el factor de calor, que es más o menos vatios sobre el porcentaje de calor generado, y Q simplemente será nuestro calentador, que es la salida de calor, entonces, que ya lo dijimos, también vendría dado por los vatios. Aquí tenemos entonces QI es el porcentaje de salida del calentador y el parámetro alfa es un factor que relaciona la salida del calentador de 0 a 100% con la potencia disipada por el transistor en vatios. Por otro lado, también tenemos el calor que se genera a la salida, el Qout, simplemente vendría dado por esta ecuación. Aquí tenemos dos términos que corresponden a la ecuación de Qout. El primer término, que es Kt, que multiplica a T menos T infinito, pues viene dado por la famosa ley de enfriamiento de Newton. Y el segundo término, que es toda esta ecuación de aquí, viene dado por la ley de Stefan-Boltzmann. Entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, lo que se produce aquí en el transistor, si volvemos atrás, habíamos dicho que la temperatura de salida del transistor viene dado por dos mecanismos principales, que son la convección y la radiación. Entonces, la ley de enfriamiento de Newton pues hace alusión a la salida de calor por convección, y la ley de Stefan-Boltzmann hace alusión al parámetro de salida de calor por radiación. Aquí tenemos entonces inicialmente en la ley de enfriamiento de Newton que el Kt va a ser simplemente la constante de pérdida de calor para el ambiente, donde tenemos aquí una diferencia, ¿cierto? Donde T será entonces la temperatura de nuestro transistor menos lo que él va perdiendo para el ambiente. T infinito entonces será la temperatura en la que está el ambiente. Si el ambiente, por ejemplo, está muy frío aquí al lado del transistor, pues al transistor le va a dar un poco más de dificultad de entregar energía
para el ambiente, porque tiene que calentar todo ese ambiente frío. Y acá T, pues ya lo vimos, es la constante con la que se va perdiendo esa energía para el medio ambiente. Por otro lado, en la etapa de radiación tenemos la ley propuesta por Stefan Boltzmann, donde tenemos que este parámetro epsilon pues se conoce como el parámetro de emisividad. El parámetro sigma lo vamos a conocer como la constante de Stefan Boltzmann, ya la vamos a ver cuál es. Esta es una constante que siempre se mantiene fija. Y A también será entonces el área de superficie donde se está intercambiando pues el calor. En este caso sería esta platina metálica que tiene el transistor, y además en la práctica le vamos a poner también un disipador que también va a ser parte del área donde estaremos generando ese calor. Y lo mismo también será una resta. En este caso vemos que T, que es la temperatura del transistor, está elevado a la 4 menos el T infinito, que es la temperatura del medio ambiente, también está elevado a la 4. Esta ya es una ecuación estándar propuesta por este señor Stefan Boltzmann. Entonces ya tenemos lo que vale el calor de entrada Qin y el calor de salida Qout. Entonces ya podemos ir armando nuestro modelo fenomenológico que representa el comportamiento termodinámico de este transistor. Para eso entonces sustituimos aquí lo que vale Qin y lo que vale Qout. Miramos que como es negativo, pues todos estos dos términos de la convección y la radiación pues también quedan negativos. Vamos a comenzar entonces a analizar que aquí en la parte de la convección, la constante de pérdida para el medio ambiente la podemos representar como el producto de dos variables, U por A, donde U será entonces el coeficiente de transferencia de calor y A nuevamente es el área de superficie que se tiene para entregar calor hacia el ambiente, que en este caso vendría dado por el disipador que le coloquemos aquí a nuestro transistor. Entonces si sustituimos lo que vale KT aquí por U por A, podríamos expresar nuestra expresión de la siguiente forma. Entonces tendríamos la siguiente ecuación matemática que representa nuestro transistor. Vemos que aquí vamos a intercambiar la temperatura del medio ambiente para el principio. Entonces queda T infinito menos T, que es la temperatura del transistor. Al hacer ese cambio, simplemente entonces todo el término ya me va a quedar positivo, a diferencia que lo teníamos aquí negativo, simplemente haciendo el cambio de esto. Y lo mismo aquí en el último término hacemos el cambio de T infinito para el frente, o sea, solo estamos sacando factor común menos 1 para que todo el término también me quede positivo. Subimos nuestra ecuación y podemos seguir entonces aquí, por ejemplo, a aplicar el concepto de la derivada. Como aquí estamos hablando de unos diferenciales, entonces podríamos también expresar esto en forma de derivada, simplemente como la derivada del calor con relación al tiempo será igual a todo lo que genera, en este caso, todo lo que le entra o lo que está generando nuestro transistor, menos todo lo que le sale, que es dado por estas dos ecuaciones de convección y radiación. Muy bien, ahora podemos comenzar a calcular el calor liberado o absorbido utilizando el calor específico, que en la termodinámica se conoce como Cp, la masa del componente del transistor, que la conoceremos como M, y el cambio de temperatura que existe. Simplemente será la temperatura T de nuestro transistor menos una temperatura de referencia, por ejemplo, donde va a comenzar el modelo o el proceso. Si él comienza, por ejemplo, no sé, en temperatura ambiente, sería nuestra temperatura de referencia, o sea que podemos inicialmente considerar esa temperatura de referencia como un número constante. Entonces, aplicando, si queremos relacionar lo que es el calor específico, la masa y la diferencia de temperatura en el modelo matemático que estamos levantando aquí en esta ecuación diferencial, entonces simplemente podemos decir que el calor, aplicando esta relación de termodinámica, simplemente es igual a la masa por el calor específico por la diferencial de temperatura. Entonces, si sustituimos esto en nuestra ecuación diferencial, vamos a llegar a que como la masa y el calor específico pues son constantes, ellos salen de la derivada. Entonces solo me va a quedar aquí, reemplazar aquí la derivada de la temperatura con relación al tiempo, menos, nuevamente saco todo esto y será la derivada de la temperatura de referencia, que puede ser la temperatura donde comienza, o sea, la temperatura ambiente actual, por la derivada del tiempo. Sin embargo, nosotros habíamos dicho, vamos a suponer que estamos a 23 grados. Pues esa temperatura de referencia con la que inicia o con la que estamos iniciando el modelo matemático de nuestro proceso, pues es constante. Y una derivada de una constante, ¿qué nos da? Pues nos da 0. Entonces vamos a despreciar este término y de esa forma, despreciando ese término, vamos a llegar a la ecuación matemática o el modelo matemático de nuestro transistor BJT, que viene dado por esta expresión. Simplemente entonces será la masa
por la capacidad calorífica que multiplica el cambio de temperatura que está sufriendo nuestro transistor, va a ser igual a todo el calor generado por nuestro calentador o nuestro transistor menos todo lo que pierde por convección y por radiación. En un próximo video te enseñaré a realizar un control PID de temperatura, todo, absolutamente todo implementado dentro de un Arduino sin la necesidad de usar un computador. Si quieres ver ese video, simplemente le das clic a esta tarjeta para que mires cómo fue la implementación del control en ese sistema. Aquí simplemente entonces ya tenemos una ecuación diferencial con diferentes parámetros. Aquí en esta tabla voy a dejar los diferentes parámetros que vamos a emplear para el modelo matemático de este modelo, donde vamos a tener una temperatura inicial de 23 grados, como ya lo habíamos dicho. Todo lo vamos a trabajar aquí en grados Kelvin, entonces será 296 grados Kelvin. Temperatura ambiente también vamos a comenzarla a trabajar con 23. La salida del calentador aquí puede ir de 0 a 1 vatios, entonces vamos a representarla en porcentaje, o sea de 0 a 100%. El factor del calentador aquí alfa lo vamos a establecer en este caso en 0.014 vatios sobre el porcentaje del calentador. La capacidad calorífica para este transistor serán 500 joules sobre kilogramo Kelvin. El área de que tiene este transistor es de 12 centímetros cuadrados, lo pasamos a metros, cada 1.2 por 10 a la menos 3. La masa de este componente son 4 gramos. El coeficiente de transferencia de calor U, que la tenemos aquí, lo vamos a establecer como 5 vatios por metro cuadrado por Kelvin. La emisividad de este componente, epsilon, la vamos a poner en 0.9. Esa emisividad nuevamente es de la constante de Stefan Boltzmann, es una constante que va de 0 a 1 para este caso, entonces será en 0.9. Y por último, pues la constante de Stefan Boltzmann, que es el sigma, siempre es fija. Esa constante es 5.67 por 10 a la menos 8 vatios por metros cuadrados Kelvin a la cuarta. Todos estos parámetros fueron obtenidos por el profesor John Edengren y claramente su equipo de investigación. Nuevamente pueden encontrarlo aquí en el sitio web. Sin embargo, entonces aprovechemos aquí y entremos un poco a la página del profesor. Si nos vamos aquí, es solamente colocar apmonitor.com/head. Entonces sería apmonitor.com/head.htm. Entonces aquí está simplemente la página del profesor. Él tiene un canal en YouTube donde explica todo. Aquí ustedes pueden entrar, darle un vistazo a todo lo que tienen implementado con esta tarjeta de desarrollo que se conoce como el laboratorio de temperatura de control. Vemos que simplemente está implementado a base de un Arduino. Serán entonces dos sensores de temperatura y en este caso tendremos dos transistores BJT, y aquí podrán encontrar información sobre todo. Por ejemplo, aquí está el modelo para cuando usan un calentador, que es el modelo que estamos viendo en este video. También está el modelo para los dos calentadores, también lo veremos en un video próximo. Y hay diferentes prácticas que ustedes pueden darle un vistazo, por ejemplo, para aplicar regresiones, para aplicar controladores. Aquí pueden encontrar diferentes aplicaciones de controles avanzados, controles básicos, todos implementados sobre esta tarjeta. Adicionalmente, ya vamos a ver más adelante que vamos a darle un vistazo al funcionamiento real de esta tarjeta, y para eso pues pueden descargar los diferentes archivos que aquí se ofrecen. Por ejemplo, en la parte del modelado para un calentador, que es lo que estamos viendo en este video, pues él va a explicar, y aquí es donde estamos obteniendo pues todos los parámetros. En este caso, para la tarjeta que yo tengo, lo único que yo cambié fue el coeficiente de calor, el U, se lo puse en este caso, para mi caso lo puse en 5 el parámetro, y el factor de calentamiento lo puse en 0.014. Ya vamos a ver cómo me funcionó, y aquí está pues obviamente toda la explicación de la ecuación matemática que acabamos de ver, y están todos los archivos para descarga. Ustedes pueden descargar y practicar en sus casas. Si tienen pues el laboratorio de temperatura, tienen archivos en MATLAB, en Simulink, y también tienen archivos en Python para quien trabaja en Python. Suscríbete a este canal para que sigas aprendiendo más sobre análisis de sistemas. No te olvides de ver nuestra lista de reproducción que tenemos sobre estos temas, y te invito a que mires el siguiente video donde haremos la linealización del sistema que acabamos de ver. Nos vemos en el siguiente video.